esta mañana para recibir de la preciosa palabra de Dios y quiero que dispongas tu corazón allí donde tú estás, porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es sobre la lengua en el hombre, en el ser humano. Dios nos dio este órgano sencillamente para bendecir, para glorificar, para exaltar el nombre de Dios, para que cantásemos de las maravillas del Señor, pero muchas veces la lengua es utilizada de una manera totalmente contraria e incorrecta. Por eso quiero que miremos a la luz de la palabra lo que el Señor habla a través de esto. Entonces quiero que inicies allí conmigo en Proverbios 21, el verso 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén y amén. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos hablando? ¿De qué manera estamos utilizando realmente nuestra lengua con nuestras palabras? ¿De qué manera estamos permitiendo que el Espíritu de Dios more sobre nuestras vidas y que yo pueda hablar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito? La palabra entonces me está diciendo que si yo guardo mi boca, guardo mi lengua, la guardaré de muchas angustias. Claro, porque a veces llegamos a ser imprudentes, hablamos en el momento incorrecto, hablamos de lo que no debemos, ¿cierto? Estamos especulando muchas veces, estamos sencillamente añadiendo más de lo que nuestros mismos ojos pueden llegar a haber visto. Pues este es un mal que hay sobre la tierra y peor aún cuando ese mal está filtrado dentro de la iglesia. Por eso es que aquí el rey Salomón, que es el que escribe Proverbios, él está diciendo, si tú guardas tu boca y guardas tu lengua, definitivamente guardarás tu alma de muchas angustias, de muchos problemas, de muchos conflictos. Muchos se han visto involucrados en problemas terribles porque no fueron capaces de callar, de guardar su lengua, de hablar con sabiduría. La palabra de Dios es tan diciente sobre todo esto. Entonces lo primero que quiero que mires conmigo son 5 características de lo equivocado que hace la lengua. Y después vamos a mirar 4 características de lo que Dios dice en la palabra, de lo que debe ser mi lengua realmente. Entonces mira Proverbios 6, el verso 17, míralo allí conmigo. Proverbios 6, vamos a estar observando entonces el verso 17. Y mira lo que dice la escritura acá, porque la palabra es nuestra base y nuestro fundamento para entender lo que el Señor nos dice. Dice, 6 cosas aborrece, verso 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces, ¿cómo es la lengua de muchos? Es una lengua mentirosa, es una lengua que nunca habla con la verdad. Es una lengua que siempre está en contra de lo que Dios obviamente está diciendo en la escritura. Y dice que eso lo aborrece Dios, que lo aborrece Jehová. Él aborrece la lengua mentirosa. Cuando no hablamos con la verdad, cuando no somos honestos obviamente en nuestro decir. ¿Sí? Si yo miro dentro de la iglesia, puede haber personas aún llamados siervos entre comillas, que predican un evangelio, pero es un evangelio falso que nunca provino del corazón de Dios. Ahí está la lengua mentirosa, porque están llevando a las almas en un camino totalmente contrario al que Cristo realmente les quiere llevar. Debo tener cuidado de que mi lengua se convierta en una lengua falsa, mentirosa, donde sencillamente no esté la verdad de Cristo, donde no esté la verdad del Evangelio. Ahí es donde viene el problema grave. Pero también la Escritura dice en el Proverbio 10, el verso 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Qué tremendo esto, ¿cierto? Porque el Señor está aquí comparando y está diciendo obviamente, mientras la boca del justo produce sabiduría, la lengua perversa será cortada. Es decir, es una lengua que obviamente no irá más allá. ¿Sí? Por más de que hablen, sencillamente no habrá sabiduría, habrá necedad en la vida de estas personas. Hay una lengua perversa, hay una lengua dañina. Y mira lo que dice el verso 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos, ¿qué habla? Solamente habla perversidades.
Una persona que no tiene realmente al Señor en su corazón hablará perversamente con su boca, sus palabras serán soeces, sus palabras serán vulgares, sus palabras siempre irán en contra de la voluntad del Señor. Precisamente el Señor decía, de la abundancia del corazón pues habla la boca. ¿Quieres conocer a alguien? Mira la manera en que esa persona habla. ¿Quieres saber lo que hay realmente dentro de ella? Escúchala y te darás cuenta lo que hay en el corazón de esa persona. Muchos hablan perversidad, maldad, iniquidad. No hablan a favor de lo que el Señor dice en la palabra. ¿Quieres ver a alguien que sencillamente se diga ser ateo, que no crea en el Señor? Pues escúchale, obviamente. Solamente hablará perversidades. ¿Quieres ver gobernantes que no tengan el temor de Dios? Escúchalos hablar y ahí te darás cuenta cuánta perversidad hay en el corazón de ellos. Como iglesia entonces tenemos un llamado, como lo dice aquí la palabra, a hablar lo que agrada. ¿Y lo que agrada a quién? A Dios, al Señor, no es lo que nos agrade a nosotros mismos. El Proverbio 17, el verso 4, dice la escritura, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Qué impresionante esto. Entonces ya vimos que hay esa lengua mentirosa, que hay esa lengua perversa, pero también la escritura me está diciendo que hay una lengua detractora. ¿Qué hacen los malos? Los malos están atentos al labio inicuo, a los que sencillamente hablan maldad, a los que hablan perversidad, como lo estábamos diciendo, y dice que aquel que es mentiroso solamente escucha la lengua detractora. Cuando hablamos de una lengua detractora, es una lengua que quiere deshonrar, es una lengua que sencillamente habla maldad de su prójimo, que quiere ver sencillamente en iniquidad al que está a su alrededor. No es una lengua que bendice, por lo contrario hay detracción, por lo contrario sencillamente quiere aplastar con su lengua a los que están a su alrededor. Y es impresionante porque aparte de que tiene esa lengua mentirosa, dice que solamente escucha al de la lengua detractora. Qué terrible esto, qué terrible que acabemos con la estima de una persona, qué terrible que estemos hablando mal los unos de los otros. Esa es una lengua detractora. Tú debes tener cuidado en tu manera de hablar. Recuerda que eres un hijo, una hija de Dios. Y no puedes hablar como los que están en el mundo, los que no tienen el temor de Dios. Debes tener cuidado con esto, de hablar hacia tu propia familia, hacia los que están en la iglesia, a tus consiervos. No puede ser igual a lo que está diciendo la palabra. Nosotros debemos ser honestos con Dios, sinceros con el Señor y decirle tal vez, Padre, ¿será que con mis palabras sencillamente he detractado, he destruido a los que están a mi alrededor? Ten cuidado con eso. Dios es un Dios que nos deja ver a través de la palabra lo que nosotros somos. Proverbios 26, verso 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Qué tremendo. La cuarta característica acá que habla la palabra es la lengua falsa. Y dice que esa lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Pues obviamente es una lengua que ha mentido. Y todo esto, si tú te has dado cuenta, va en unión. Porque hemos hablado de esa lengua mentirosa, porque hemos hablado de esta lengua perversa, de esta lengua detractora. Y ahora dice el Señor acá a través del rey Salomón, ¿sí?, de esa lengua falsa que atormenta al que ha lastimado. Claro, esa lengua salió, abrió su boca, mintió sobre esa persona y lastima con su lengua. Hay golpes que son más fuertes con la lengua que con las mismas manos. La boca lastima a las personas que están a nuestro alrededor. La boca lastima sencillamente a los que nos rodean y más cuando es una palabra falsa. Más cuando tú no tienes realmente una base, un fundamento para decir algo, solamente porque lo escuchaste empiezas a hablar de otro y no puede ser así, iglesia. Dice que esa lengua falsa entonces atormentará. Claro, porque esa persona de la cual se ha hablado día tras día pensará en aquella que habló de ella. Qué terrible esto. Porque podemos dejar en poco la honra de una persona, porque podemos dejar por el piso sencillamente lo que es una persona en su esencia. Pero también ahí la palabra habla de otra boca y dice, y la boca lisonjera hace ¿qué? Resbalar. Para los que no entienden el término lisonjear es adular.
¿sí? Es hermosear de palabras a otra persona con tal de sacar un provecho de ella. Pero entonces mira lo que dice Proverbios 28 sobre lo mismo, Proverbios 28:23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, ¿te das cuenta? Claro, hay momentos en que hay que hablar, en que hay que exhortar, en que hay que reprender, pero todo siempre debe ser con amor y a la luz de la palabra, no colocándome como superior, porque la palabra me dice a mí que yo tenga como superior a los que están a mi alrededor. Es decir, teniéndolos en alta estima. Si tú exhortas a alguien, debes hacerlo con amor, con las palabras correctas, sin herir, si me entiendes, sin detractar como lo hemos hablado, sin aplastar, sin hacer morir los sueños de esa persona, porque todos los seres humanos tenemos sentimientos. Nos duelen lo que hablen de nosotros. ¿Me entiendes? Tú debes saber hablar las cosas y el Señor está diciendo acá a través de la palabra, estoy en Proverbios 28:23, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, pero volvemos a lo mismo, ¿cómo le reprendes? A la luz de la palabra, con amor. Hay que saber decir las cosas, hay que saber expresar lo que hay en nuestro corazón sin herir y sin dañar a las personas que están en nuestro entorno. Pero dice que ese hallará mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Hay personas que son falsas totalmente, te lisonjean, te abrazan, te dicen cómo estás de bello, cómo estás de hermoso, ¿sí? Pero por detrás están hablando mal de ti. No sirve eso. ¿No es mejor ser honesto con esta persona? Muchos lisonjean y como te digo, el término va directamente a los que buscan un favor de otros. Entonces se la pasan lisonjeando a todos los que están alrededor con tal de sacar provecho de ellos. Y ese es el problema. Ojalá no seas de los que lisonjean. Ojalá seas de los que te han lisonjeado, que hay personas en tu entorno que han querido buscar un favor tuyo y solamente te buscan sencillamente cuando te necesitan. Entonces la palabra me habla de esa lengua mentirosa, de esa lengua perversa, de esa lengua detractora, de esa lengua falsa y de esa lengua lisonjera. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo quiere Dios que sean sus hijos? Mira lo que dice Proverbios 15, el verso 2. Ya hablamos de lo malo. Ahora hablemos realmente de lo que debe estar en los hijos de Dios. Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cómo quiere Dios? Una lengua que debe adornar la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El temor de Dios, la palabra del Señor. Y él está diciendo acá que los labios o la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Es decir, mi boca engrandece la palabra de Dios, adorna lo que el Señor ha dicho. Porque el Hijo de Dios habla lleno del Espíritu, el hombre de Dios no es carnal, no habla en la carne, él habla con sabiduría. Nosotros debemos ser conscientes que en un momento determinado de pronto hemos hablado en la carne, pero eso no es algo que deba prevalecer en tu vida y cuando tú lo aceptas y reconoces que te has equivocado y que hablaste en tu carne, pues obviamente te colocaste a cuentas con Dios, pero tu boca debe ser llena de sabiduría. O sea, la gente debe querer venir a ti a escucharte. Si yo miro a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué la gente venía a Él? Porque en Él había sabiduría. Las palabras que Él hablaba, las hablaba del Padre. Él estaba lleno, lleno de su Padre Celestial. Pero mientras el Hijo de Dios habla con sabiduría, mira lo que dice allí la palabra, la boca de los necios solo habla sandeces. Solo habla cosas que no edifican. Por eso encontramos hoy una iglesia donde muchos hablan sandeces, perdóname la expresión. Son palabras que no llenan el espíritu, que no edifican el ser, que solo buscan alegrar el corazón del hombre. Si yo veo a nuestro Señor Jesucristo, Él enseñaba con doctrina, con palabra, con sabiduría, con la llenura del Espíritu. Por eso es que nosotros hoy le seguimos y queremos, obviamente, imitar los pasos de ese gran Maestro, que fue nuestro Señor, el que dio su vida por nosotros en la cruz.
En el Proverbio 10, el verso 31, hay un complemento sobre lo que estamos hablando. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Ya lo habíamos leído. ¿Qué produce la boca del justo? Sabiduría. Ojo con ese producir. ¿Me entiendes? Porque cuando hablamos de producir es que hay una esencia, pero día tras día producimos sabiduría, o sea, llenamos esta tierra de la sabiduría de Dios. Por eso es que como hijos de Dios debemos marcar una diferencia, ser un testimonio en nuestra boca, en la manera de hablar. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso llenamos de sabiduría esta tierra. Por eso muchas veces la palabra dice que si la sal que somos nosotros se desvaneciere, pues ¿cómo será sazonada esta tierra? Si somos la sal de esta tierra es porque llenamos esta tierra obviamente de sabor, del sabor de Dios, de la palabra del Señor. En el Proverbio 18, el verso 21 dice la palabra, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Sí? Obviamente lo que está en tu corazón será lo que hablará tu boca. Dice la muerte y la vida. Ojo con esto porque este texto se ha malinterpretado. Y obviamente muchos lo llevan a decir de que sencillamente de lo que yo hable, ¿cierto? Eso es lo que yo seré o así se hará. Yo no puedo decir de un día para otro, voy a ser delgado, solamente porque mi boca lo dijo, mañana no voy a ser delgado. Lo que yo entiendo, obviamente, y lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra, es que de la manera en que tú te expreses, obviamente, sabrás o no sabrás si la palabra de Dios está en tu vida o no. Cuando ahí está la palabra de Dios en tu corazón, tú hablarás con vida, la palabra de Dios, porque esa es la palabra que tiene poder, no es la palabra del hombre. ¿Sí? La palabra mía del ser humano no es creadora, solo es la palabra de Dios. Fue el Señor el que dijo, háganse los cielos y la tierra y los cielos fue hecho. Ese poder no lo tiene el ser humano. La palabra cobra vida cuando es la palabra de Dios, cuando yo creo a lo que el Señor ya ha escrito, cuando tú estás orando y le dices al Señor, Padre, yo creo firmemente, Señor, que por nada debo estar afanoso, sino que todas mis peticiones sean conocidas delante tuyo con oración, con ruego, con acción de gracias. Y tú prometiste que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardaría mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la palabra que tiene vida, la palabra de Dios. Por eso sencillamente el Hijo de Dios confía no en la palabra del hombre, sino en la palabra que está escrita, la palabra del Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Tu boca, mi boca, nuestra lengua debe adornar la sabiduría. En el Proverbio 15, el verso 4, mira lo que dice la palabra. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo debe ser la lengua de los hijos de Dios? Una lengua que obviamente debe ser ese árbol de vida, como lo dice acá la palabra. ¿Por qué ese árbol de vida? La misma escritura me lo deja ver. Es una lengua apacible. Es una lengua que habla con sabiduría, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo guardar silencio. Porque como lo decía al comienzo de este mensaje, muchas veces podemos llegar a cometer errores por hablar apresuradamente. Pero cuando hay una lengua apacible, y cuando digo apacible es apaciguada, llena de la paz del Señor, llena de la sabiduría de Dios, eso será árbol de vida. Eso traerá bendición a los que te rodean. Por eso muchos se acercan a ti a escucharte, porque tú eres ese hombre, esa mujer que está lleno del amor de Dios y otros quieren escuchar precisamente de lo que hay en tu corazón y tu lengua va a proclamar eso. Nosotros debemos ser vehículos de bendición para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vehículos de bendición donde realmente nuestra lengua sea ese árbol de vida para los demás. Pero por lo contrario, hay muchos que están
sencillamente hablando y solo hablan con maldición, con amargura, con tristeza, con dolor, ¿no, iglesia? Tu lengua debe ser apacible y debe ser ese árbol de vida. En el Proverbio 10, el verso 32, mira lo que dice la Escritura. Proverbios 10, 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla ¿qué? Perversidades. Nuevamente dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero no es lo que nos agrade a nosotros, es lo que agrada a quién, a Dios. Eso es lo realmente honesto, justo, verdadero delante de Dios, que hables de lo que agrada a Dios, que le creas a la palabra. Tú no puedes andar en tristeza, en amargura, en depresión. Levántate en el nombre de Jesús y cree a lo que el Señor te ha dicho en la palabra. Es el momento de realmente hacerlo. En el Proverbio 25, el verso 23, también hay un complemento sobre lo que estamos diciendo. Mira, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Qué tremendo esto, ¿cierto? Porque la palabra me está mostrando fielmente acá que ese rostro airado ahuyenta, la lengua detractora de la que hablábamos y de la que decíamos que sencillamente viene a destruir, a dañar. Mientras hay una lengua detractora, los hijos de Dios tienen una lengua apacible que es llena de Cristo, llena de la verdad de Dios. Finalmente, dice Proverbios 12, el verso 18, míralo allí conmigo. Proverbios 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es que medicina. A esto era lo que quería llegar, ¿sí? La lengua de los sabios obviamente es medicina, trae alivio, trae sencillamente algo nuevo. El Hijo de Dios llega a un lugar a traer vida, a traer paz, a traer esperanza. ¿Por qué? Porque yo no me traigo a mí mismo, yo traigo es el Señor, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y en eso habrá medicina para los que me rodean, en eso habrá esperanza realmente para todos aquellos que están en mi entorno. Entonces la palabra es muy clara al decir allí, Proverbios 12, el verso 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, dañan, hieren, son perversas esas palabras, pero las palabras de los hijos de Dios traen medicina. Proverbio 17, verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla le es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Qué impresionante esto, porque es la manera en la que Dios nos muestra cómo nos debemos comportar. Dice, si tú ahorras tus palabras, tienes sabiduría. Es decir, tú no eres sabio por lo mucho que hables. Eres sabio cuando ahorras tus palabras, cuando sabes hablar, como te he venido diciendo, en el momento correcto. De espíritu prudente es el hombre entendido. Es decir, que cuando tú encuentras a alguien prudente es porque es un hombre, una mujer entendido. El que mucho habla no es un hombre, una mujer entendido, absolutamente para nada. Y muestra, ¿cierto?, la contrariedad. Mientras el hombre entendido calla, guarda, ahorra sus palabras, el hombre necio, ¿cierto?, cuando calla le es contado por sabio, porque el necio se la pasa hablando, 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 hablando. Y de tanto que habla, solo habla necedad. Tu lengua es medicina para los que están a tu alrededor. Tu lengua sencillamente ahorra palabras. Eres prudente, eres sabio al hablar. Qué peligro tan grande de verdad como es la lengua. Y ya finalmente Proverbios 18, verso 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces aquí encontramos lo que el Señor quiere de nosotros, y no es que quiera que seamos chismosos. Lo que Dios quiere es una lengua que no se debe meter en lo que no lo han llamado.
Y esto viene en relación a lo que el Señor nos viene diciendo. Es un hombre prudente, es una mujer prudente, es una mujer que no se está entrometiendo en lo ajeno, que no está buscando saber lo que no le corresponde. Y el Señor es claro acá, Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran ¿qué? Hasta las entrañas. O sea, es una lengua que daña, que hiere, pero el Hijo de Dios no debe estar metido en esto. El Hijo de Dios no está metido en chismes, en murmuraciones. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Date cuenta, dice, de lo que tú hables se llena tu vientre, se llena tu ser. Ten cuidado de no estar entrometiéndote en lo que no te corresponde. No estés queriendo saber qué pasa con el vecino, con el hermano, con el amigo, no. Es algo incorrecto, eso es lo que el Señor nos está mostrando. Nuestra lengua no debe hablar lo que no debe, no se debe entrometer en lo que Dios precisamente no nos ha llamado a hacer. Entonces, ¿cómo debe ser tu lengua? Medicina, llena de sabiduría, debe ser un árbol de vida. Desecha la lengua mentirosa, la lengua perversa, la lengua detractora, falsa, lisonjera, y llénate de la palabra de Dios, que solo sea Dios en tu vida, en tu corazón, en tu ser, y que cada vez que hables, definitivamente se evidencie de que de la abundancia del corazón hablará la boca, porque estarás lleno de Dios. Si tu boca habla con sabiduría, mostrarás que Dios realmente está en tu corazón. Si hablas inicuamente, si hablas perversamente, si hablas sencillamente para blasfemar, para dañar, mostrarás que definitivamente el Señor aún no está morando en tu vida. Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra en esta mañana. Gracias por cada persona que se conectó, que tuvo la oportunidad de escuchar este mensaje. Gracias porque tú hablas a todas nuestras vidas. Y allí donde tú estás, Señor, guárdame de mi manera de hablar. Permíteme, Señor, hablar de la manera correcta, Señor, guiado, dirigido por tu precioso y santo Espíritu, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada vida, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya. Te pido que los guardes de toda lengua detractora, de toda lengua falsa, Señor. Se han injuriado contra tus hijos, Señor. Levanta bandera, muestra tu gloria, Señor. Muestra que tú estás con cada uno de nosotros y no nos sueltes de tu mano, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos, Rey amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que la bendición del Dios Altísimo esté sobre todas nuestras vidas, que nuestra boca esté llena de sabiduría, llena de tu palabra, Señor. Que nuestra boca hable, Señor, con la llenura de tu Espíritu, que estemos bendiciendo a todos los que nos rodean, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos todo el honor y toda la gloria. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados, amadas, que tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje en esta mañana. Guardemos nuestra lengua de hablar de la manera incorrecta. Comparte este mensaje con otros para que muchos más puedan seguir recibiendo de la preciosa palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga grande, poderosamente. Recuerda que el Dios de los cielos, ese Dios grande y poderoso, está contigo. Su presencia irá con nosotros y nos dará descanso. Dios te bendiga y te guarde.